Ahora para charlar con un buen amigo de este canal y de servidor, como es Raimon Samsó, autor de 36 libros ya de desarrollo personal y finanzas personales desde el año 95, que como bien sabéis, después de un cambio de vida, dejó el mundo de las empresas y hoy vive frente al mar para escribir libros. Libros tan magníficos como este. Su nuevo libro, El Camino Zen de la Lectura, Tsun Doku, editado por Instituto de Expertos y que ya podéis encontrar pues, en Amazon, también en la página web de Raimon Samsó y en todas las librerías habidas y por haber. Raimon, bienvenido. ¿Cómo Alex, estás? es un placer estar aquí, tú lo sabes. Oye, el placer es mío, que hacía meses que no Sí. teníamos ocasión de charlar, porque yo con Raimon, ya sabéis, sí, por videoconferencia podemos quedar, pero yo prefiero contacto, piel Claro, con piel, sí. vernos, sin distancia de seguridad, no es necesario. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Raimon, el camino zen de la lectura. Fíjate que yo ahora he vuelto a recuperar un poco el placer de la lectura, porque yo acabé un poco peleado con los libros, te soy sincero. Sí, llegó un momento en mi vida que dije, esto de leer tanto me sirve de poco. Mucho conocimiento, pero no estoy aplicando absolutamente nada. Y dije, mira, voy a dejar de leer y voy a experimentar más con mi vida. Pero ahora estoy recuperando el placer de la lectura porque noto que me relaja mucho. Sí. Me va muy bien para conectar conmigo mismo. Lo entiendo, porque te conozco y sé que te gusta caminar para meditar. Sí. Pues la lectura es lo mismo. La lectura también es una meditación silenciosa contigo mismo. Es una forma de hacer introspección y de estar tú, el tema y el autor. Fíjate qué triángulo tan bonito. Tú, el tema sobre el que lees y el autor. Y ahí se crea una atmósfera, se crea un microclima, se crea una meditación activa. Yo le llamo meditación activa, igual que caminar en silencio. Es lo mismo. Es lo mismo. Yo Es creo que sí. meditación. Y te da paz. Acabas y dices, bueno, no sé, ¿qué has leído? Bueno, estoy bien, pues ya está. No hay que buscar para qué me servirá lo que leí. No. Estuve bien, estuve yo y el libro, y eso estuvo bien. Es como cuando caminas, ¿no? ¿A dónde fuiste? ¿Qué más da? Estuve andando, estuve conmigo y llegaste a algún sitio. No hay ningún sitio al que llegar. Y has llegado a todas partes. Con la lectura igual. No hace falta ni llegar al final del libro, ni entenderlo. Es estar contigo. Y eso se siembra. Estar contigo. Es claro, leer es estar con uno mismo. Es decir, Raimon tiene toda razón cuando dices que no se lee con un objetivo, ¿no? Que a veces estamos ahí siempre con el lápiz o el bolígrafo, venga, tengo que repasar porque tengo que sacar la máxima información posible, esas píldoras de sabiduría que me van a cambiar la vida, ¿no? Es decir, leer por leer, caminar por caminar, hablar por hablar, o sea, buscar no ser tan productivos siempre. Que siempre buscamos ser productivos. Sí, yo creo que es fluir. Fluir con la lectura y dejar que ésta te lleve a donde te tiene que llevar. A veces te lleva una idea. A mí me gustan esos momentos cuando estoy leyendo y de pronto paro, miro, no sé, al cielo o arriba a otra parte y pienso, esto tiene sentido, esto me dice algo de mí, esto me revela algo, ¿no? O esto me conduce a otra cosa. Entonces yo creo que hay que esperar solamente ese insight, ese descubrimiento, esa conexión contigo y nada más. No hace falta pensar que hoy tengo que leer 10 páginas o hoy tengo que acabar el libro o a ver qué aplico o qué no aplico de este libro. Aunque no lo apliques mañana, cada palabra es una semilla y esa semilla queda sembrada. ¿Cuándo va a florecer o a fructificar? Yo no lo sé, pero ya fructificará cuando sea su momento, ¿no? Entonces yo apelo a una lectura más meditativa, más introspectiva y más zen. En el que no buscas nada. Dice, ¿qué buscas? Nada. ¿Quieres conseguir algo? No. ¿Vas a algún sitio? No, ya he llegado. Esa es la lectura. Y antes decías sobre la lectura de que estás solo. Yo a veces cuando leo me siento muy acompañado por el autor. A veces incluso oigo su voz. La oigo, no es que la oiga, ¿no? Pero me la imagino. Me imagino su voz. Yo cuando leo tus libros, claro, porque nos conocemos. Me viene tu voz. Claro, porque nos conocemos. Entonces, aunque no lo conozcas al autor, te puedes imaginar su voz. Y estás con él un rato, ¿no? Qué suerte poder estar con una persona que quizá murió hace 100 años, o 200 o 1000. Y tú puedes estar con esa persona a través de un libro, ¿no? Y una cosa que explico en el libro que yo creo que es muy curiosa, que yo creo que a la gente le llamará mucho la atención, que es leer ya no para ti, sino leer para la humanidad. O sea, leer un libro para la humanidad, por ejemplo, para tu hijo. Tú lees y dices, bueno, y él sabrá lo que yo leo. Es que el inconsciente colectivo está ahí.
Entonces, claro, tú estás leyendo, aprendiendo o comprendiendo, y cuando tú comprendes, toda la humanidad avanza contigo. Tu hijo también, ¿no? Entonces, yo leo para mis abuelos que me enseñaron a leer, o leo para mis padres que ya no están en este mundo, leo para mi hijo que es pequeño, pero que algún día entenderá lo que yo leo, ¿no? Entonces yo leo para toda la humanidad, porque si yo avanzo y doy un paso y evoluciono, toda la humanidad también está evolucionando, y esa semilla está ahí en el inconsciente. Sundoku. ¿Qué es Sundoku? Sí, Sundoku es una palabra japonesa, porque los japoneses son muy curiosos. Ellos tienen motes, palabras, para cualquier concepto. La cosa más rara que tú te puedes imaginar, ellos lo tienen seguro. Bueno, Ikigai, por ejemplo, ¿no? Ikigai, Kaizen, Wabi-sabi, en fin. Entonces, con una palabra, ellos describen algo que tú, o yo, un occidental, necesitamos un párrafo o una página para explicar, pero ellos lo condensan en una palabra concepto, ¿no? Entonces, Sundoku es el hábito de comprar más libros de los que lees, y entonces los vas guardando, hacen pila, hacen montañita en tu casa, o en la estantería, van creciendo, pero no los lees, están ahí pendientes, ¿sabes? Y eso es el Sundoku, o sea, comprar más libros de los que tú estás leyendo y con la intención de algún día leerlos. Y eso a mí me pasa, porque yo... A mí me pasa también. Claro, entras a una librería, ¿cómo no vas a comprar 3 o 4 libros, o 5? Es como un buffet. Dices, venga, dámelo todo. Claro, y dices, pues ya que estoy aquí, pues ya me compro 5 o 6 o media docena, ¿no? Y te los llevas a casa. Claro, leer, pues hay que encontrar el rato y todo, ¿no? Pero al final los tienes ahí esperando el momento, y el momento llega, ¿no? Y esto que puede parecer un mal hábito, en el libro yo le doy la vuelta y lo convierto en un camino zen. El Sundoku es una escalera, la pila de libros, es una escalera que te eleva la conciencia a un nivel de conciencia superior. Es como una pila de piedras zen, es como una escalera a un nivel de conciencia más alto. No es un mal hábito, es un buen hábito. Es un camino hecho de libros que te lleva a un nivel de conciencia más elevado. En este libro hablas, Raimon, del minimalismo zen, por ejemplo, que yo creo que es algo básico para conseguir la paz en los tiempos que tenemos, en que nos hemos creado muchas necesidades, en que parece que todo sea urgente y nos olvidamos de lo importante, ¿no? Claro, el minimalismo simplemente es vivir con lo justo y necesario, o sea, descartar todo aquello que realmente es accesorio, artificio y que no tiene que ver con nosotros. ¿Cómo defines el minimalismo zen? Yo creo que es lo esencial, y para cada uno pues lo esencial es diferente. Cada uno entiende esencial una cosa en su vida o prioritario, y para otros pues es diferente. Yo lo entiendo eso. Yo con el minimalismo no abogo por el pasar con poco, porque a lo mejor una persona minimalista pues es una persona pues abundante, sí, en todo, y materialmente también es abundante, ¿no? Pero que sea minimalista no quiere decir que tenga cosas irrelevantes. Es decir, el minimalismo se adhiere más a lo relevante, a lo esencial, sea poco o mucho, el número no importa. No es que tengas que tener poco o que tengas que deshacerte de todo, no es eso. Yo creo que es apegarse a lo esencial y desapegarse de lo no esencial o de lo irrelevante, que es muchísimo. En los tiempos en los que vivimos, la irrelevancia es casi una invasión de nuestra vida, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, deshacerte de lo que no es importante para ti te deja más tiempo y más energía para ocuparte de lo que sí es importante para ti. Y esto lo puedes aplicar, por ejemplo, con los libros. Tú puedes mirar tu librería y pensar que, bueno, la persona que eras tú hace 10 años encontraba como muy relevante este libro, pero la persona que eres hoy, pues ya no considera relevante este tema. Bueno, pues vamos a deshacernos de él. Con las amistades pasa lo mismo. A lo mejor una amistad de infancia la mantienes simplemente por eso, porque es que, claro, llevo tantos años, ¿no? Bueno, ya, pero cuando eras niño eras así y hoy eres asá. Entonces quizá para ti hoy ya no es relevante esa relación. ¿Minimalismo es desapego? Sí, es desapego de lo no esencial. Y aquí no importa el número, si es poco o mucho eso ya no importa. Pero simplemente apegarse a lo esencial y desapegarse de lo no esencial. Entonces cada uno y en cada momento sabrá qué es importante y prioritario. ¿Y si no sabemos qué es lo esencial? Porque a veces estamos tan desconectados de nosotros mismos que no sabemos qué es lo esencial en nuestra vida. Sí. Y compramos como esencial algo que dice el sistema que es esencial, pero que para mí no lo es. Bueno, la mejor pregunta es preguntarle a tu corazón, ¿no? ¿Esto a mí me llena? ¿Esto para mí es importante? ¿Esto me nutre? ¿Esto me emociona?
¿Esto me interesa? Son preguntas que nos tendríamos que hacer, ¿no? Pero si realmente no somos capaces de responderlas, que lo puedo entender, hay algo que no engaña, es la prueba del algodón, y es, ¿esto lo he usado en los últimos 6 meses o 12 meses? Esto nos pasa pues con un libro, con la ropa o con cosas, incluso con muebles en casa, porque si no lo he usado en 12 meses... ¿qué me hace pensar que lo voy a usar en los próximos 12 meses, ¿no? Entonces, quizá ya está de más eso. Entonces, hemos de dar, y esto es muy feng shui, hemos de dar libertad a las cosas para que circulen en nuestra vida, para que lleguen y se vayan. ¿Y qué haremos con ellas? Las podemos vender. Hoy podemos vender en esas aplicaciones de móvil muchísimas cosas, las podemos regalar, las podemos reciclar y las podemos tirar, que a veces pues también hay cosas que hay que tirar simplemente, ¿no? Y no llenar nuestra vida de trastos. A todos los niveles, a nivel material, pero también a nivel mental. A veces tenemos ideas trasto, que no sabemos ni de quién es esa idea. Y no sabemos ni quién pensó eso, pero que no nos sienta bien. Entonces hay que deshacerse de ideas o pensamientos trasto, que lo único que hacen es complicarnos la vida. Absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, cuando liberas trastos físicos, ¿no?, también liberas carga mental. Sí. Es decir, el orden exterior, el orden de limpieza exterior, influye decisivamente en el orden y limpieza interior. De hecho, lo dice, ¿no? Si estás como atribulado, desorientado, te sientes un poco caótico, no sabes lo que es esencial en tu vida, comienza a ordenar tu espacio. Tira aquello que no es esencial. Y de esa manera te vendrá en la idea de lo que es esencial para ti a un nivel interno. Sí, yo lo siento así. Bueno, el Feng Shui es eso, de hecho. Y en el libro le dedico un capítulo, menos es más, ¿no? Y a mí siempre me ocurre, y no sé a ti, pero cuando voy al container, a echar papel donde toca el papel y el hierro donde es el hierro, en fin. Y cuando vuelvo a casa me siento más ligero. Pero no porque pesara mucho físicamente lo que dejé, sino porque me libero de una energía. No tenemos cosas, tenemos energía en forma de cosas. Al final, de lo que nos deshacemos es de su energía, no de la cosa en sí. Todas las cosas son energía. Así que lo que estamos haciendo es gestionar la energía que nos rodea, y cuando hacemos cambios en ese ámbito energético nos sentimos diferente y pasan cosas diferentes en nuestra vida. Hablas en este libro de simplificar la vida. Sí. Yo no sé, quizás por la edad, pero es que creo que me pasé la primera mitad de mi vida complicándome la vida y ahora estoy intentando simplificarla, ¿no? Pues sí. Porque complicar es fácil, es muy fácil complicarte la vida. En unas horas puedes complicarte el resto de tu vida, ¿no? Pero simplificar cuesta mucho después, cuesta muchísimo y a veces es imposible. Entonces, ahora me preocupa, me ocupa más la simplificación. Y la pregunta es, cuando tengo que tomar una decisión, ¿esto simplifica o complica mi vida? Porque si lo va a complicar y me va a dar preocupaciones y me va a quitar mucho tiempo, pues quizá no me interesa. Sí, es muy bonito, es muy atractivo, pero en realidad va a jugar en contra, ¿no? Entonces esto me complica o me descomplica la vida. Y al final ahora estoy más por descomplicar la vida y por vivir más ligeramente, sin tantos compromisos ni obligaciones. ¿Pero todo el mundo se puede permitir simplificarse la vida? Más de lo que creen. Más de lo que creen. Siempre es verdad que tenemos responsabilidades y hay que hacerles frente, somos adultos, ¿no? Creas una familia y tienes una responsabilidad y está bien, además es querida esa responsabilidad. Pero hay cosas, muchas más de las que tú crees que de las que podrías liberarte. Ponme ejemplos. Pues por ejemplo, el que piensan los demás. Somos muy esclavos de qué pensará mi papá, mi mamá, mi hermano, mis amigos, mis vecinos, etcétera. Te puedes liberar de eso. Bueno, que piensen lo que quieran, porque al fin y al cabo, haga lo que haga, ellos pensarán lo que les dé la gana, pues simplemente pues voy a hacer lo que quiera y ellos, bueno, pues pensarán lo que puedan o quieran, ¿no? Esa es una de las cosas que podemos hacer. Y luego el estilo de vida. A veces tenemos un estilo de vida muy occidental, muy estándar, que ni siquiera has inventado tú, no es tu ideal de vida. Entonces tu ideal, al final tienes que preguntarte cuál es mi forma ideal de vivir y de estar en el planeta. Y te puedes deshacer de ese modo estándar que has adoptado porque creías que era el único y no es verdad. Y te lo digo yo que tenía un empleo y que tenía todo lo que conlleva todo ese estilo de vida. Me liberé de eso y no es que estuviera mejor, es que estoy mucho mejor. Así que sí que se puede. Pero al principio siempre hay una travesía en el desierto. Claro, ¿no? Es decir, cuando te deshaces, cuando simplificas tu vida,
hay un momento en el que, claro, estás creando como una nueva vida, ¿no? Claro. Como creas una nueva vida, hay como un proceso de impasse, de transformación, de metamorfosis, que bueno, que no todo es de color de rosa. Claro, porque las cosas no se sustituyen o cambian de un día para otro. Entonces hay un periodo de transición en el que el suelo desaparece bajo tus pies y parece que estés en el vacío, y en realidad estás en el vacío, porque para crear algo nuevo tienes que crear antes espacio. Ahí también le dedico un capítulo a vaciar la taza, que es la cabeza, ¿no? Vacía tu taza de té para echar más té. O sea, vacía tu mente de ideas que no te sirven para poner otras que sí te sirven, ¿no? Entonces, en ese momento de vacío hay como un poco de no sé a dónde agarrarme, ¿no? Pero no pasa nada, solo hay que fluir porque la vida te conduce a lo nuevo. De hecho, estaba esperando tu vida y el mundo, el cosmos estaba esperando ese paso, y enseguida te muestra cuál es el siguiente paso. Pero ese vacío es un vacío potencial. Hay mucho potencial ahí. Y simplemente hay que dejarse fluir y dejar ver dónde te conduce y qué oportunidades te proporciona, ¿no? ¿Y tú cómo lo hacías para no ponerte nervioso? Porque claro, cuando uno se enfrenta al vacío, sobre todo por primera vez, que dices, bueno, todo lo que he hecho hasta ahora no me funciona, no me hace feliz, no me satisface, voy a cambiar mi vida, ¿no? Y por ejemplo, puedo dejar mi trabajo, como hiciste tú. Sí. O sea, tú dejaste tu trabajo, trabajabas en un banco, en un trabajo muy bien pagado, remunerado, estabas muy bien considerado socialmente, ¿no? Por el modelo occidental que todos entendemos y que hemos comprado en cierta manera. Y de repente dices, no, yo me quiero dedicar a escribir, me quiero dedicar a ayudar a los demás a que saquen la mejor versión de sí mismos. ¿Cómo lo hacías para afrontar el nerviosismo, no? Porque claro, es lo que dices tú, todo lleva su proceso, no todo es inmediato. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, pues y en el libro hablo de esto, con los libros. Con libros. Las lecturas me ayudaron mucho. Son un compañero, son un mentor, son un apoyo, un bastón para hacer estos viajes. Y en Japón también hablan de esto, ¿no? Te hablan de que hay un momento en el que uno pues tiene que hacer un cambio y a veces dejar un trabajo, ¿no? Para dedicarse a algo que tiene más fundamento, más, no sé, una sensación más de misión en tu vida, ¿no? Para mí fueron los libros. En los momentos de duda, que las hay, en los momentos de ansiedad, que la hay, en los momentos de preocupación, yo los tuve, momentos de preocupación, en esos momentos yo me apoyé con libros. Y sobre todo yo leía libros de gente que había hecho ese mismo cambio para animarme y pensar, si él pudo hacerlo, yo también lo puedo hacer. Entonces, como hay libros, tenemos la suerte de que hay libros para todo, de todo tema. Si quieres hacer, por ejemplo, una transición profesional, ya verás, si los buscas, verás que hay un montón de libros de gente que explica su caso de transición profesional. Entonces, eso te motiva y te da recursos y te da pistas a cómo hacer tú ese camino que otro ya ha hecho. Es lo que hago yo también, ¿eh? Porque ¿qué os creéis? Que yo no tengo momentos de bajón o de desconfianza, de dudas. Cada vez menos, pero lo sigo teniendo, ¿eh? Y en esos momentos cuando recurro a autores que han pasado por lo mismo que estoy pasando yo, como es el caso de Raymond Samson. Otro que también me encanta, y que creo que también es un autor que le gusta a Raymond, y lo voy a mencionar porque el otro día vi una cosa en la FNAC que me encantó. Bueno, hablo de Robin Sharma, el del monje que vendió su Ferrari y todo eso. Fui a la FNAC y vi a mis dos autores favoritos compartiendo estantería en la FNAC de Plaza Cataluña. Por una parte Robin Sharma y por la otra Raymond Samson. Digo, sí. Muy bien, los dos grandes, donde tienen que estar, ahí. Sí, yo también nos veo también juntos, ¿sabes por qué? Es un tema alfabético. Sí, porque Sharma y Samson ya lo sé. Pero entonces sabes que nada es casual. Sí. Yo también nos he visto juntos en muchas librerías, ¿no? Y mira, ahora que estabas diciendo esto, había una palabra japonesa y yo no la recordaba, es datsudara. Datsudara es la palabra que te dice cuando tú sientas que tienes que dejar tu empleo, es el momento de buscar tu vocación. Y tiene una palabra para eso, fíjate, y si tiene una palabra quiere decir que eso le pasa a más de uno, o que es más normal de lo que pensamos. Entonces, si es más normal de lo que pensamos, que te pase a ti no es nada raro, no te sientas mal si sientes una llamada de una misión. Mucha gente ha pasado por eso, y de hecho los japoneses le llaman Datsudara porque es algo frecuente. Fíjate, leo el nuevo libro de Raymond, recordad El Camino Zen, podéis encontrar en su página web, raymondsamson.com, y también en Amazon y en otras librerías. Hablas en el capítulo de mejora continua. Es muy importante este concepto y os diré por qué. No vamos a conocer el día de la perfección. Es un objetivo del ego. Y el ego no es real. Hablo por mí. Siempre me queda trabajo personal que realizar. Nunca se me acaba. Y en este tema los japoneses crearon como un concepto cautivador.
Kaizen, el proceso de mejora continua. Esta palabra se ha popularizado en Occidente por su implementación en el mundo empresarial. No existe la perfección, pero sí la mejora continua. Siempre podemos ser mejores en todos los aspectos, pero no existe la perfección. Exacto. No conoceremos el día de la perfección aquí en este planeta Tierra, aquí no, pero sí que podemos vivir cada día en el planeta Tierra para mejorar, eso sí lo podemos hacer. Entonces, el Kaizen no te pide grandes mejoras porque eso es un esfuerzo que quizá no podemos cumplir, ¿no? Pero sí te pide pequeñas mejoras, no grandes mejoras, pequeñas mejoras sostenidas. Pequeñas mejoras sostenidas en el tiempo. Esto es imbatible. Entonces, yo he aplicado el Kaizen toda mi vida y te convierte en alguien imbatible. Eres imbatible porque tú sumas cada día. Sumas poco, pero sumas cada día. Claro, al final de los años has sumado un montón, ¿no? Entonces, al final, el Kaizen es algo que se tiene que aplicar no solamente en los negocios, sino también en nuestra vida personal. Si tú mejoras un poco cada día, con los años, te conviertes en alguien excelente. Y pedirte poco es fácil, o sea, el cambio que te tienes que pedir tiene que ser tan pequeño, tan irrisorio, que cueste más no hacerlo que hacerlo, ¿sabes? O sea, te tienes que pedir algo tan fácil de hacer, por ejemplo, pues sonreír un poco más, ¿no? O andar un poco más, o subir un piso más de escaleras, cosas muy fáciles, ¿eh? O un par de asanas de yoga, o sea, cosas que dices, esto está chupado, esto lo hace cualquiera, pues eso. Y dices, ya, pero es que esto no me lleva a donde voy, tranquilo. Si lo haces cada día, sí. Te llevará. Sí, te llevará. Claro. Es que por eso muchas veces no cambiamos, ni cambiamos hábitos, porque nos ponemos proezas por delante. Es que yo para esto tengo que hacer una proeza, no tengo que ser un héroe. No tienes que ser un héroe. Sí. Partamos de aquí. No hay que ser un héroe para vivir. No. Y ahí es donde falla la gente en los objetivos de fin de año. Que dicen, bueno, pues ahora empieza el nuevo año, entonces pues me he puesto como objetivo, pues no sé, pues bajar mucho de peso, hacer no sé qué, escribir un libro entero, leer no sé, poco a poco. Pídete menos, pero pídete cada día. Y entonces lo harás. Entonces la gente fracasa no porque su objetivo esté equivocado, sino porque se pide mucho de golpe. Y lo que hay que pedirse es poquito, pero de forma continuada. Que lo dices, ¿no? No me gusta leer un libro entero en un solo día, no me gustan los empachos, prefiero el paso a paso, el día a día. Nada bueno se completa con una arrancada agresiva. Prefiero la fuerza de la gota persistente en el tiempo y no la del tsunami arrollador en un instante. La filosofía del mini hábito. Exacto, pequeños hábitos. Mini hábitos. Qué bonito la palabra mini hábitos. O sea, es un hábito tan fácil de hacer que te costaría más no hacerlo que hacerlo, ¿no? Y el paso a paso, es que es imbatible el paso a paso. O sea, yo cada día cuando me acuesto pienso, hoy ¿qué paso di? ¿Qué paso? No pasos, en singular, ¿qué paso? Di uno. Bueno, pues ya hasta mañana otro. Y al final es que eso es imbatible. Eso te lo da todo. No hace falta ni que seas inteligente, ni que tengas suerte, ni que tengas amigos, ni... No, si simplemente con el Kaizen puedes llegar donde quieras. Fíjate que a mí me pasaba esto hace pocos meses, ¿eh? Me ponía cada día una lista de 50 tareas. Claro, era imposible acabar. Entonces pasaban las tareas de un día al otro, de un día al otro. Eso me producía una sensación de pesadez mental, de carga, de que no llego. Al final dije, mira, 50 no, 10 tareas. Y las voy a hacer cada día, pero 10 tareas. Y de esta manera, claro, liberé mucha carga mental, me sentía más orgulloso de mí mismo, porque hacía estos mini hábitos. Estas tareas, no hace falta hacer 50.000 tareas en un día. Sí. Claro, en el momento que tú dices, no, es que yo para facturar, para ingresar, para poder pagar todas las facturas tengo que hacer 50.000 tareas, quizás que en ese momento tienes que revisar la vida que te has construido, ¿no? O el modelo de vida o negocio que te has construido, porque si al final acabas viviendo para trabajar y no trabajando para vivir, aquí tenemos un problema, Raimon. Sí, y incluso acabas peor de como estabas. Sí. Porque igual inicias un negocio con toda tu ilusión y acabas quemado. Entonces dices, estaba mejor antes, no sé por qué me he metido en este lío, ¿no? ¿Para qué me he metido si estaba mejor antes que ahora, ¿no? Entonces, para no quemarte hay que ir paso a paso y sobre todo trabajar la paciencia. Si no es hoy, es mañana, y si no es mañana, es pasado. ¿Cuándo será? Cuando la vida tiene un reloj, que no es el tuyo es el del ego, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quisiera que fuera hoy, pero es que no es hoy, es mañana, ¿no? Es que ahí piensas, y caemos en una trampa, porque todos caemos ahí, sobre todo los que somos emprendedores autónomos, que dices, claro, si no lo hago hoy, ya lo haré mañana, sí, pero es que a mí ya mañana ya me llega la factura. Es decir, a mí a final de mes me llega la factura, y si voy postergando tareas que no puedo hacer y que son necesarias para ingresar o facturar,
si me llegan facturas que tengo que pagar a final de mes, claro, caemos en esa trampa, que al final siempre lo acabas pagando todo. Al final te das cuenta de que siempre lo puedes pagar todo. Incluso si te tomas algún día de descanso o haces menos horas, al final también lo acabas pagando todo. Pero tenemos esa manía de que tengo que trabajar mucho, ser muy productivo, trabajar todas las horas del día y más para poder pagar todas las facturas y todo mi modelo de vida y la calidad de vida que me he buscado. Claro, y lo que dices tú, entonces lo que tienes que replantearte es el modelo de negocio, porque igual tú no tienes el negocio, tú formas parte del negocio de otros, y entonces estás trabajando pues para Hacienda, los proveedores, los bancos, pero no para ti, ¿no? Y estamos hablando de trabajar para ti, no para los bancos, ni para Hacienda, ni para todo el mundo, ¿no? Entonces revisa el modelo de negocio, porque al final el que tiene el negocio es el otro y no tú, tú eres parte de su negocio. Hablaremos de eso, pero en otro programa, en otra entrevista, ya nos centraremos más en el tema económico. Ya sabéis que Raimon es todo un especialista en libertad financiera. De hecho, tiene un libro que yo recomiendo si no lo habéis leído, que seguramente lo habéis leído, que es El Código del Dinero, que es una auténtica maravilla, que te explica muy bien cómo trabajar con el dinero, cómo trabajar para ti, realmente cómo hacer que el dinero trabaje para ti, y otros muchos libros que podéis encontrar en raimonsamso.com. Hay otro capítulo importantísimo dentro de tu nuevo libro, El Camino Zen de la Lectura, Tsundoku, que es sembrar palabras. Sembrar palabras. Claro, las palabras, no sé si vas por la línea del diálogo interno, es decir, lo que nos decimos, la calidad de nuestras palabras, de nuestro lenguaje. De eso depende también la calidad de nuestra percepción sobre nosotros mismos y el mundo. Por lo tanto, si sembramos palabras de abundancia y prosperidad, que vayan germinando poco a poco en nuestro interior, eso hará que la realidad en nuestro exterior también cambie, ¿no? Y nos devuelva precisamente esa prosperidad y abundancia. ¿Va por aquí? Sí, va por aquí, sí va por aquí. Fíjate que se dice que hay una filosofía japonesa, una especie de religión japonesa, que lo que hacen los filósofos, por decirles así, es estar en silencio. Y de alguna forma se recargan de energía y no hablan. Pero el día que dicen una palabra, esa palabra ocurre y se manifiesta. Por ejemplo, no sé, dicen lluvia y en ese momento empieza a llover, ¿no? O sea, lo que están haciendo es sembrar la energía de esa palabra en sí mismos. Y luego eso lo proyectan al mundo material y se manifiesta en el mundo material, ¿no? Ya sé que estoy exagerando, pero un poco va por ahí. Al final las palabras también son energía, no solo las cosas. Las palabras o los conceptos son energía, pueden tener una vibración elevada o una vibración muy baja, ¿no? Entonces, al final, hemos de preguntar qué cosas ponemos en nuestra mente, porque nuestra mente es un amplificador que manifiesta lo que ponemos allí. Entonces, ¿qué pensamientos estoy poniendo en mi mente? ¿Qué creencias estoy poniendo? ¿Qué palabras utilizo para sustentar esas creencias, ¿no? Porque el pensamiento se sustenta o se vehicula a través de las palabras, del lenguaje. Entonces, al final, elegir una palabra u otra no es lo mismo. El no puedo no es lo mismo que el elijo. Elijo no hacerlo o no puedo hacerlo. Son energías muy diferentes. Entonces, esto siembra una energía. Y llega un momento en que esa energía ocurre ahí afuera, y tú te preguntas ¿y por qué? Bueno, has estado sembrando. Si tienes un limón, un manzano es porque has sembrado, pues eso, un manzano, ¿no? No te saldrá. Si has sembrado limones no te salen manzanas. Tienes lo que has sembrado. Pero al final vamos a elegir qué palabras ponemos en nuestra vida y también vamos a elegir qué lecturas ponemos en nuestra vida, porque una lectura te puede cambiar para bien o para mal. Sí. Entonces, elige tus lecturas porque te pueden cambiar. Elige tus lecturas tan bien como eliges a tus amigos porque te pueden cambiar para bien o para mal, ¿no? Elige aquello que vas a poner en ti. Y las palabras son esa vibración, esa energía que hay que elegir. Aquí en este capítulo hablas de un nuevo concepto zen, que yo no conocía en absoluto, que es el nemawashi, que significa revolver las raíces. Revolver la raíz, sí. Los japoneses cuando van a trasplantar, por ejemplo, un árbol dentro de un jardín zen, saben que tienen que remover las raíces para mover el árbol. O sea, lo primero que tienen que hacer es airear las raíces, si no las airean. Y ahí está la causa o la causa de todo lo que ocurre en el mundo, en las raíces. Entonces, remover las raíces significa ir a la causa de las cosas. Nosotros vemos los efectos, vemos el árbol,
pero el árbol tiene unas causas que son sus raíces, y si no las removemos y cortamos las que no necesitamos o las que nos van a permitir trasplantar ese árbol, no podremos moverlo. Así que lo primero que tenemos que hacer cuando queremos hacer algo en la vida es preguntar qué raíces tengo que remover para que yo pueda ver este cambio en el mundo. Increíble, ¿verdad? Ponme un ejemplo de esto. ¿De qué sería eso de remover las raíces? Bueno, pues a lo mejor yo me pregunto por qué mis relaciones son de una forma, o se conducen de cierta forma, o por qué mis parejas son como fotocopiadas, ¿no? A veces, y desde siempre me pasa lo mismo, Sí. ¿no? Con personas diferentes, pero la historia es la misma, ¿no? Esos son efectos. ¿Efectos de qué? De causas. ¿Dónde están las causas? En las raíces. Hasta que no remuevas las raíces que te llevan a estos frutos, tú no te liberarás de estos frutos. Así que tienes que airear las raíces, es decir, ir a ti y a tu forma de relacionarte y ver qué haces, qué dices, qué pides, qué buscas, cómo te comportas, etcétera. Hasta que no cambies todo eso, tus relaciones seguirán siendo fotocopiadas porque las raíces son exactamente las mismas. No hay más. Buscar que pasen cosas en tu vida siendo el mismo es una locura. Es una locura. Lo del hacer para tener y entonces ser, no, ser. Ser. Para hacer y tener como resultado Exacto. consecuencia, ¿no? Pero ser. Ser. Por eso yo aquí en el libro lo explico que al final tú te conviertes en la lectura. Sí. O sea, no es que te acuerdes, o sea, tú puedes subrayar el libro y tomar notas, sí, yo también lo hago. Yo lo hago. Sí, pero en el fondo eso solo sirve para apoyar el que tú te conviertas en el libro. Sí. Cuando tú te conviertes en el libro, no hace falta que subrayes nada, porque eso ya está incorporado en ti. O sea, eso forma parte de ti, esa filosofía, esa idea, ese concepto forma parte de ti, ya está en ti. Con lo cual no tienes ni que acordarte o hacer memoria, es que es tu esencia, es tu ADN ya forma parte de tu carne, ¿no? Entonces, por eso le digo a la gente que se convierta en la lectura, no que la aprenda o que la entienda o que la recuerde, sino que se convierta en eso. Por ejemplo, yo he leído miles de libros, pongamos de negocios o de finanzas, lo que hablábamos antes, libros de finanzas. ¿Cuántos he leído? Pues no sé, unos cuantos miles. ¿Te acuerdas de todos? No. Entonces, ¿de qué te ha servido? Pues de cada una de esas lecturas creó un cambio neuronal en mí, un camino neuronal que ya está ahí. Ese camino neuronal está para toda la vida. Entonces yo ya soy eso. No hace falta que me acuerde que leí esto en el libro 3 del autor número 2 el día... No, yo ya soy eso, yo ya pienso así. Con lo cual, al final, de tus lecturas, no sé qué recuerdas o dejas de recordar, pero si tú te has convertido en aquello que has aprendido y leído, ya eres. Ya no es una actividad mental, es una forma de estar en el mundo. Dices en tu libro, en mi opinión, no necesitamos una solución, sino una nueva percepción. Alimentar la situación con otra savia mental. Y para descubrir nuevos paradigmas, nada mejor que la lectura. Recuerda que todo está escrito, todo está escrito. Sí, cualquier problema que te plantees, alguien ya lo ha tenido, seguro, y además ha escrito la solución. Lo único que tienes que hacer es buscar quién y dónde, y leerlo y aplicártelo, ¿no? Pero ya te aseguro que los humanos, que a veces dicen, no, es que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie, tranquilo que estás fotocopiado. O sea, lo que te pasa a ti le ha pasado a miles de personas. Lo único que hay que ver es ver qué formas hay de solucionarlo, que hay muchas. Entonces, aprende cuáles son y simplemente aplícate una y ves probando y ya está. Así que yo siempre lo he hecho. Siempre que he tenido un problema, lo primero que hago es buscar un libro, siempre. O cuando me quiero hacer, por ejemplo, una idea de un asunto, de un tema, lo que hago es me compro 2 o 3 libros, 2 o 3, y con eso ya tengo una ligera idea. Con eso ya. Pero con 2 o 3 libros ya tengo una idea, y a veces con un libro ya tengo la solución. Las palabras tienen alma, tienen un poder místico, encierran un poder místico. Sí, el que decíamos, son vibración, y la vibración es la esencia del universo. El universo es una nota, o muchas notas, ¿no? Y todo es vibración o energía, todo. El pensamiento, las palabras, las cosas, nosotros. Entonces coincidimos o casamos con unas y no tanto con otras. Pero esto es un concierto y hay muchas notas. ¿Qué palabras de poder suele emplear Raymond Samson? Pues todo lo que tenga que ver con amor, con disfrutar, con reír, pasarlo bien, porque al final cuando aplico todo esto es cuando mejor me salen las cosas. Pongo un ejemplo, a lo mejor alguien me encarga un libro y me dice, mira, tendrías que escribir un libro sobre este tema. Pues si no me apetece no lo hago.
ya, es que tendrás público porque la gente lo pide. Sí, pero es que yo hago las cosas por vocación, no por obligación. Qué bueno. Entonces, Yo quiero llegar a eso, si me Raimon. lo paso bien, lo hago. Pero es que al final te das cuenta que disfrutar es rentable. Sí. Ser feliz es rentable. Sí. O sea, la gente no es feliz porque tiene una vida rentable, no. Como es feliz, su vida acaba siendo rentable, porque todo en ella funciona. Las cosas funcionan, son fáciles, son fluidas, porque no vas contra ti. No hay una guerra interna, no hay obligaciones ni nada parecido. Es otra energía mucho más fluida. Entonces las cosas pasan. No siempre pasan cosas que saques provecho o que parezca que te tengan que dar una rentabilidad, pero son cosas que te llevan a otras cosas. Y al final tu vida es mucho mejor. Con lo cual, yo todo lo que tenga que... A mí lo que me gusta es reír. A mí la gente me ve muy serio. Pues mira, yo te aseguro que en mi vida particular estoy todo el santo día haciendo broma. Todo el santo día haciendo broma. Y soy una persona muy cariñosa. Soy cariñoso con todo el mundo. Y eso me funciona. ¿Por qué? Porque me hace sentir bien. Y cuando me siento bien, pues no sé, las cosas me van bien. Y cuando me siento mal, pues las cosas me van mal. Fíjate, es que es al revés, ¿no? Es decir, no espero a ser cariñoso con los demás o sentirme bien a que las cosas me vayan bien. Claro. Es decir, no, es decir, yo ya me siento bien, soy cariñoso y por tanto las cosas me van bien. Exacto. Es el cambio. Este es el cambio. Este es el cambio. Entonces, cuando tú eres todo eso, tu vida se convierte también en eso, lo refleja. Pero hay quien dirá, sí, eso es muy bonito, pero a mí me cuesta muchísimo. Seguro Sí. mucha gente no está viendo y dice, sí, yo ser cariñoso, pero es que conmigo no son cariñosos, el mundo no es cariñoso, ¿por qué voy a ser yo cariñoso con el mundo, ¿no? O con mi familia. Yo, fíjate que esto lo he vivido, obviamente, pero como vi que no me funcionaba, ya abandoné esa estrategia. O sea, yo la seguí, ¿eh? Y dije, bueno, cuando todo me vaya bien, estaré bien. Esa estrategia yo ya la probé, no me funcionó. Y como me harté de estar esperando una mejora con esa estrategia y no llegaba, pues dije, voy a hacer todo lo contrario y ver qué pasa, ¿no? O sea, que al final tienes que ir probando cosas diferentes y sí, al final tú eres el arquitecto de tu vida, ¿no? No puedes estar buscando culpables o por qué pasa. Bueno, al final la razón de tu vida eres tú, no hay culpables por ahí. Al final uno descubre que si uno está en presente y no está anclado al pasado, cosas que puede hacer que no hizo, el arrepentimiento, y tampoco está tan preocupado por lo que puede pasar en el futuro, que muchas veces son películas que nos hacemos, que no son reales, es entonces cuando aprende que sí, es que puedo estar bien ahora mismo. Sí. O sea, yo me puedo sentir bien ahora mismo. O sea, me da igual si, yo qué sé, tengo que pagar la hipoteca dentro de una semana, 2 semanas, y quizá no tengo suficiente dinero en el banco. Es decir, claro, si estás pensando en eso, ¿cómo vas a estar bien? Sí. O sea, tú puedes decidir en cualquier momento si quieres estar bien o no. Y en medio del caos, además. Y en medio del caos. Fíjate ahora mismo que estamos en guerra, ¿eh? La humanidad está en guerra, los gobernantes están en guerra con los gobernados, ¿no? Es un momento caótico, distópico, que puede ser muy preocupante. Entonces, muchas veces uno se puede preguntar, ¿y qué diantres o qué diablos hago yo aquí? O sea, ¿cómo se me ocurrió, cómo tuve la peregrina idea de nacer en este planeta, cárcel, y venir en estos momentos tan distópicos, ¿no? Entonces, puedes hacer eso o puedes, que lo he hecho, o puedes al final decidir, bueno, pues mira, no lo sé, la verdad es que decidí venir y aquí estoy. Así que vamos a ver a dónde carajo nos lleva todo esto, ¿no? O sea, al final tiene que haber también una razón, ¿no? Al final, pues lo compensas así. Dices, bueno, sí es verdad que podría ser muy preocupante, pero la verdad es que a día de hoy, pues ni me falta aire para respirar, ni me falta agua para beber, ni me falta comida para comer, ¿no? Con lo cual, pues tampoco estamos tan mal, ¿no? Vamos a ver dónde nos lleva esto y alguna razón habrá, ¿no? Así que yo pienso que lo que pasa tiene que pasar y lo que no pasa no tiene que pasar. ¿Y a dónde carajo nos lleva todo esto, Raimon? Todo esto que está pasando. No lo sabemos porque nuestra visión está muy enfocada en nuestra vida, en nuestros asuntos. Pero si miráramos con un foco mucho más amplio, con una misión quizá pues de colectivo, de humanidad, incluso más allá de la humanidad, ¿no? Del cosmos, pues quizás sí entenderíamos más cosas, pero como solo nos preocupa nuestro futuro, nuestra jubilación, nuestra salud, nuestros asuntillos, pues nos cuesta entender, ¿no? Pero al final también, es lo que te decía antes, ¿no? Yo leo para todo el mundo,
Porque si leo para mí, pues puedo decidir que no leo más. Pero si leo para todo el mundo, pues aún me animo, ¿no? Y digo, bueno, pues si leo para mi hijo, pues venga, va. Este se lo dedico a mi hijo, ¿no? Pero al final tienes que ampliar un poco la visión porque si no, pues lo dejabas, ¿eh? Pero para eso hay que entender y sobre todo experimentar que todos somos uno, que todos estamos conectados. Y eso no todo el mundo lo ha experimentado. Bueno, tú sabes que también en estos tiempos de despertar tenemos una humanidad muy, muy dormida. Sí. El nivel es el que es terriblemente bajo, ¿eh? Pero también despertarán, ¿eh? Si no es en esta vida, pues será en otra. Si no es en este planeta, será en otro, ¿no? Pero todo el mundo acabará despertando. El nivel es el que es y la situación de la humanidad es la que es. No es la más brillante. Esta tampoco es la única civilización humana. Ha habido otras, fueron reseteadas y más brillantes que la nuestra. Sí, o sea, que pensemos esto también. Y al final piensas, bueno, pues también es un ciclo, ¿no? O sea, también el árbol tiene su fruto en verano y sus hojas en primavera, pero también está pelado en invierno, ¿no? Y algunos pues mueren y luego pues sale de ahí, pues vuelve a brotar, ¿no? De sus semillas otro árbol. Pues igual tiene mucho sentido que esta humanidad también desaparezca y que venga la siguiente, que será la sexta, creo ya. ¿Estamos llegando al final de un ciclo? Yo creo que sí. Yo creo que se están entregando las tarjetas de embarque, que la mayoría ya tiene su tarjeta de embarque y la decisión ya está tomada, creo, por cada uno, porque esto es el planeta del libre albedrío. Entonces, de una forma inconsciente, la gente ya ha tomado una decisión. Y a ella vamos. Algo que podemos hacer ahora mismo, Raimon, para salir de este planeta cárcel, para empezar a despertar. Lo primero. Lo primero es despertar. O sea, yo creo que si la gente me pregunta cuál es mi misión o qué puedo hacer, lo único que puedes hacer es despertar. Porque a una persona despierta es difícil manipularla. Si todos estamos despiertos, los dueños del mundo no podrán hacer lo que han hecho hasta la fecha. Tal vez podrán hacer alguna cosa, pero no todas las cosas que han estado haciendo hasta la fecha, ¿no? En lugar de despertar ya es mucho. Parece poco, pero es mucho. Una persona despierta ya no se deja manipular. Entonces, si tuviéramos una humanidad despierta en el 90%, pues no estaríamos como estamos hoy. Ahora es al revés, o sea, tenemos una humanidad dormida en el 90%, ¿no? Imagínate que fuera al contrario. Entonces, bueno, ahí empezarían a cambiar muchas cosas. Pero la única tarea que tenemos que hacer es, primero, despertar y luego mantenernos despiertos con dignidad. Y la dignidad quiere decir no a lo inaceptable, cueste lo que cueste. Si nos cuesta la vida, también. Es un acto de valentía y de honestidad, ¿no? La dignidad. No podemos perder nunca la dignidad de seres del cosmos. Si alguien intenta arrebatárnosla, vamos a decirle que no. Si acaba con nuestra vida, pues será así. Pero nunca nos van a quitar la dignidad. Lo digo porque, bueno, pues vemos un mundo servil, sumiso y cobarde. Mucho. Y una civilización sumisa, cobarde y servil, pues acaba desapareciendo. Pero esa cobardía es como si nos diera cierta seguridad o certidumbre, ¿no? El pastor nos da certidumbre. El pastor, ya sea un político, sí. Nos da una certidumbre y compramos esa certidumbre ¿a cambio de qué? A cambio de sentirnos falsamente seguros, damos libertad. O sea, regalamos nuestra libertad. Sí, el libre albedrío. Y fíjate que el pastor ya delega en el perro. Y entonces el perro vigila al rebaño. Y luego el perro delega en las propias ovejas, que esto es lo más triste. Que ahora mismo tenemos a ovejas vigilando a otras ovejas, lo cual es surrealista, ¿no? Porque es la humanidad en contra de ella misma, ¿no? De la humanidad, ¿no? Que esto es algo inaceptable en el cosmos. O sea, hay especies que no quieren saber absolutamente nada de la Tierra ni nos van a ayudar en nada porque somos una especie que se ataca a sí misma, ¿no? Lo cual eso es surrealista, en el plano del cosmos. Entonces, esto es algo que deberíamos tener en cuenta. ¿Cómo es que hay corderos que vigilan a otros corderos, ¿no? A veces, no sé, pues ahora entraba en una tienda y aún me decían que me pusiera la mascarilla. Yo me he largado. Vamos, hasta ahí llego, ¿no? Que un cordero me diga que yo me tengo que poner la mascarilla. Hasta hemos llegado. No, cuando ya no es obligatorio llevar mascarilla. Cuando ya es obligatorio, ¿no? Ya no es Entonces, obligatorio. La pregunta es, ¿esa persona del lado de quién está? ¿Está de su lado o de mi lado o está al lado del perro o del pastor, ¿no?
hay que ser oveja negra. Bueno, yo lo soy. Negras. Yo lo soy, ¿eh? No yo siempre lo he problema. sido. Yo para mi familia, bueno, ser un poco una oveja negra, ¿no? Y para los estudiantes de mi generación de la universidad, pues he sido siempre una oveja negra, ¿no? Pero yo siempre digo una cosa, el que ríe último ríe mejor. Y yo de momento me estoy riendo mucho. Raimon, como siempre es un placer conversar contigo. Yo recomiendo que os leáis cualquier libro de Raimon. Yo tengo uno, que él lo sabe, que es mi preferido, mi favorito, que es El Código de la Manifestación, que si tenéis oportunidad de leerlo, porque es un libro que sintetiza las leyes universales, bueno, tantas cosas. Es un libro que lo lees y te das cuenta de cómo funciona la realidad y de cómo crear entonces nuevas realidades. Y este libro, que también es una auténtica maravilla, El Camino Zen de la Lectura, es un docu que ya lo tenéis en todas las librerías y también, obviamente, en la web de Raimon Samso, donde podéis encontrar todos los libros de Raimon, que ya son 36, ¿no? Sí, con este 36. Bueno, y los que quedan. Y los que quedan. Y los que quedan. ¿Cómo lo haces para escribir tanto, Raimon? Es que la gente me lo pregunta y dice, oye, ¿qué vas a entrevistar a Raimon? Pregúntale cómo lo hace para escribir tanto. Bueno, ¿Dónde saca la inspiración? Temas hay muchos, pero lo que más me ha ayudado para escribir es hacerme a un lado, desaparecer. Cuando yo desaparezco, ya no hay objetivos, ni quiero gustar a nadie, ni quiero impresionar a nadie, ¿no? Entonces, desaparecer. La desaparición del ego es lo que más ayuda a un escritor. Raimon, muchas gracias. Gracias a ti, Alex.